Para mí es un privilegio poder seguir con nuestra exposición bíblica y hoy llegaremos al capítulo 4. Y el capítulo 4 es una historia muy especial. Hoy, de hecho, vamos a tener un pasaje bastante extenso, son 24 versículos, y vamos a hacer una pequeña excepción. Normalmente suelo leer el texto y luego lo expongo, pues en este caso vamos a ir trocito a trocito para no olvidar todo lo que se ha leído. Estamos en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, y el título de la exposición es Agua viva para un alma sediente. Voy a empezar leyendo los primeros 6 versículos. Es la historia bastante conocida de este encuentro de Jesucristo con la mujer samaritana. Y lo que nos llama la atención después del capítulo 3 y esta historia que tiene que ver con uno de los teólogos más importantes de los judíos, aquí vemos el encuentro con una persona que prácticamente en todos los sentidos es lo contrario. No es un teólogo, sino una mujer sin formación teológica ninguna. No es un hombre, sino una mujer que en aquel entonces tenía que sufrir obviamente los prejuicios reinantes en aquel tiempo. Es además dentro de la categoría de ser mujer, una mujer despreciada por su estilo de vida. O sea, todo habla en su contra y sin embargo Jesús va a su encuentro. Vamos a escuchar los primeros 6 versículos de Juan capítulo 4 y dice así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues, vino pues a una ciudad de Samaria llamado Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. De momento leemos hasta aquí y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en ese tiempo y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos por esta historia preciosa que tenemos en nuestra Biblia, ese encuentro con la mujer samaritana que queda allí como un monumento para siempre, que tú buscas a todos los que se han perdido, no importa de su rango social o de su trasfondo. Y te pedimos también hoy, Señor, que tú hagas lo mismo, que a través de esta sencilla exposición de la palabra de Dios, tú hables con personas. Señor, yo no soy quien pueda hacer nada en ese sentido. Es tu Espíritu Santo que tiene que abrir los corazones de la gente. Y esto es lo que te pedimos de corazón. En tu nombre, Señor. Amén. Pues nos damos cuenta efectivamente cómo el Señor se retira y la razón, según el texto, es muy interesante. Bueno, se retira hacia el norte. Como siempre son cuando hay un ministerio que empieza a tener cierto seguimiento de parte de la gente, hay todo tipo de rumores. Y los rumores que surgieron en aquel entonces, obviamente hay dos protagonistas que surgieron prácticamente de la nada. Uno era Juan, con toda su vehemencia, su predicación para el arrepentimiento, y Juan, como dice su apodo, el Bautista, bautizaba la gente y la gente se bautizaba en señal de su decisión de realmente querer cambiar su vida, preparándoles de esa manera para la venida del Mesías.
Pero luego surgió otra figura, que es la figura del Mesías mismo. Y corrían rumores que a Juan le había salido ya una competencia, que ese Jesús de Nazaret mm, pues tenía más éxito, que bautizaba más gente, pues allí ya empieza el computeo, yo tengo una iglesia más grande que la tuya, yo tengo más miembros que los tuyos, etcétera, etcétera. Bueno, esto se extiende hasta nuestros tiempos. Nos damos cuenta que esto realmente no es algo que a Jesús le agrada. Pues esos rumores corrían y Juan apunta específicamente que esos rumores no eran ciertos, porque empezando con el hecho de que Jesús no bautizaba a nadie, sino eran sus discípulos que lo hacían. Obviamente el resto también era una mezcla de verdad y de mentira. ¿Qué hace Jesús en este caso? Claro, él podría haber publicado un comunicado rectificando las cosas, pero una vez más nos damos cuenta que Jesús ante ese tipo de acontecimientos, pues prefiere no complicar la situación, aún no, porque la situación se iba a complicar de todos modos, pero aún no era el momento. Y Jesús no estaba dispuesto a malgastar sus esfuerzos y su tiempo ahora desmintiendo rumores. Entonces él toma la decisión de poner tierra de medio y ir los 120 kilómetros al norte, a Galilea, dando por concluido de momento su ministerio en Judea. Entonces, si miramos esto en un mapa, es fácil de darnos cuenta que hay varias maneras de viajar al norte. Pues la manera más directa era simplemente tomar el camino eh, al norte, hacia el norte, pasando por Samaria y llegando finalmente a Galilea. Salvo que hay un pequeño problema. Y ese problema es que para tomar ese camino había que pasar por la tierra de los samaritanos. Y esto era un problema. ¿Quiénes eran los samaritanos? Pues los samaritanos eran los restos de lo que quedaba de las 10 tribus del norte, de lo que antaño era Israel, que fue ocupado en el año 722 antes de Cristo, o sea, más de 7 siglos antes de estos acontecimientos por los asirios. ¿Qué hacían los asirios? Pues tomaban la mayor parte de la población y deportaba a esa gente. Pusieron a esos israelitas en lo que hoy sería el norte de Irak y a su vez pues cogieron gente de otras partes del imperio asirio y los pusieron allí en Samaria. Entonces había una mezcla a lo largo de los próximos siglos que esto llegaron a ser los samaritanos. Los samaritanos, aparte de ser ya una mezcla de paganos o gentiles y israelitas, tenían sus peculiaridades religiosas. Por ejemplo, ellos solamente reconocían el Pentateuco como Sagrada Escritura, quiere decir los 5 libros de Moisés. El resto para ellos no era revelación inspirada. Y había otra cosa, ellos no solían acudir al templo de Jerusalén, tenían desde los tiempos de la división su propio santuario, en este caso en el monte Gerizim. Y en ese monte Gerizim ellos hicieron sus sacrificios. Tenían ahí un pequeño templo que, por cierto, aproximadamente 150 años antes de los tiempos de Jesucristo, bajo ese breve periodo de independencia de Israel, fue destruido por los judíos, pero allí solían ellos acudir a adorar a Dios.
los judíos despreciaban a los samaritanos, les consideraban herejes, y este odio era mutuo, porque los samaritanos tampoco pensaban gran cosas de los judíos. Por lo tanto, y en resumidas cuentas, un judío religioso, por lo menos, solía evitar cruzar por Samaria. Para ellos esto era tierra pagana, tierra de incrédulos, entonces ellos preferían coger el camino a lo largo del río Jordán, que era un desvío, obviamente, pero prefirieron esto antes de pasar por Samaria. La otra alternativa era ir por la vía mares a lo largo del mar Mediterráneo. Pues después de esa explicación que es necesario para entender un poco, nos centramos en el versículo 4, donde dice, y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, ¿por qué le era necesario? Esto es muy curioso. Acabamos de escuchar, no era necesario humanamente hablando porque había otras alternativas, pero le era necesario, y es esa expresión un tanto peculiar, que nos indica que obviamente Jesús allí tenía previsto una entrevista y un encuentro importante. Y era precisamente con la mujer samaritana. Y esto es una de las razones por que Jesús quería pasar por esa zona. Entonces ellos llegan a Sicar, es una ciudad en los alrededores em, de Samaria, y allí en Sicar hasta el día de hoy se encuentra un pozo, y es un pozo de unos 40 a 50 metros de profundidad, que sigue existiendo, por cierto, hasta el día de hoy. Y ese pozo se alimenta por aguas subterráneas, o sea, por una fuente subterránea, y da agua hasta el día de hoy. Y hay una cosa muy curiosa, esa era una de las pocas propiedades que Jacobo tenía allí en el país, porque Jacobo era un forastero en Canaán en su momento. Leemos la historia en el capítulo 33, versículo 19 del libro de Génesis, Génesis 33, versículo 19, donde leemos el trasfondo de esa historia. Dice allí que, bueno, empiezo con el versículo 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram. O sea, es el lugar donde él para cuando vuelve de estos años que él servía a Labán allí. Entonces, él está y dice aquí que compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Entonces esto era su propiedad y él luego da esa propiedad a su propio hijo, a José. En Génesis 48, 22 leímos lo siguiente. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Bien, pues entonces esto es la explicación que tenemos aquí para entender mejor este versículo 5. Esto era lo que los samaritanos entendieron que formó parte de su herencia espiritual y de su herencia también social. Y es allí donde finalmente Jesús y esa mujer se encuentran. Se dice aquí que Jesús estaba cansado del camino y esto una vez más nos pinta aquí en esa historia, tal vez como pocas, precisamente esas dos naturalezas
de Cristo. Era realmente plenamente humano, por eso él se cansaba, como dice aquí el texto, y que él tenía sed, como también indica el texto, y al mismo tiempo nos damos cuenta que él sabe todo sobre la vida de esa mujer, sin haber hecho ningún tipo de investigación. ¿Por qué? Bueno, porque em, él es Dios y sabe lo que hay en los hombres. Además dice aquí que era la hora sexta. La hora sexta son las 12 del mediodía y es cuando más calor hace. Los discípulos se fueron a hacer algunas compras, lo cual indica que Jesús obviamente no tenía ningún problema de hacer que sus discípulos se mezclaran e hicieran negocios con los samaritanos. Y él estaba allí solo en el pozo a mediodía cuando hace un sol de justicia. Y viene una mujer, y esto es muy interesante porque nadie en su sano juicio iba a coger agua a las 12 del mediodía. ¿Por qué no? Bueno, por una razón muy sencilla, porque hacía demasiado calor. Estos contenedores de agua que luego tienes que llevar otra vez a casa pesaban lo suyo. Y normalmente las mujeres solían salir a coger agua por la mañana o por la tarde, cuando el sol ya estaba bajo. El hecho de que esa mujer viene a mediodía nos indica una cosa: ella quiere evitar el contacto con los demás. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente era una paria social, era una mujer con el cual nadie quería tener contacto. Ella lo sabía y evitaba también la posibilidad de contactos con los demás. Y con esto vamos a leer los versículos 7 al 9, donde ya se empieza ese diálogo. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Realmente muy interesante la manera como Jesús empieza ese diálogo. Es interesante, tampoco es inusual. Lo que es inusual es que él, siendo judío, en primer lugar le pida algo a una mujer, y aún mucho más a una mujer samaritana. Le dice simplemente: sácame un poco de agua. Y esto implicaba que Jesús tenía que beber esa agua de los utensilios que esa mujer usaba. Y esto era completamente tabú para cualquier judío religioso. Jamás ningún judío haría eso. Y esto la mujer lo nota, obviamente, y se extraña ante ese comportamiento. Jesús obviamente no respeta estas tradiciones exclusivistas, porque él tiene una misión para cumplir en este caso. Por eso dice el versículo 4: le era necesario pasar por Samaria. La historia sigue y llegamos a los versículos 10 al 15. Y aquí vamos de lo físico, de lo inminente. Enseguida Jesús entra al tema real, y esto es una necesidad espiritual. Dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a ir versículo por versículo porque es bastante curioso esa parte donde se menciona el agua viva. Agua viva en hebreo significa agua de una fuente,
a diferencia del agua de un pozo, que suele ser un agua estancada, a veces de un sabor a tierra, incluso a veces un poco agua salina. Las aguas frescas son aguas que normalmente vienen de una fuente. Y cuando él dice esto, dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pues ocurre aquí lo mismo que ocurrió en la historia anterior con Nicodemo. La mujer lo toma en un sentido literalista, lo aplica al agua. em, y con esa aplicación ella no entiende. Es lo mismo que cuando Jesús habla de la necesidad de nacer de nuevo. A Nicodemo, Nicodemo no coge la idea porque lo toma de una forma literal y esto para él supone un problema. Em, entonces, esto es lo que le dice y Jesús le dice, bueno, tú no sabes quién soy porque si tú supieras, me pedirías tú a mí y no tendría que pedirte yo a ti. La mujer, dice el versículo 11, le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Obviamente Jesús no tenía pinta de vendedor de agua, no tenía utensilios para eso. O sea, de momento esto es lo que podemos llamar un diálogo de sordo, solo que la única que era sorda en ese caso es la mujer, no entiende lo que Jesús quiere decir. Y le dice, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Porque aquí ese agua que tenemos aquí, sí, es fresco, pero aún así no es agua de una fuente superficial. Entonces, ¿qué quieres decir con esto? O sea, tú me dices que me puedes ofrecer agua fresca, pero aquí solamente hay ese pozo. Entonces, ¿de dónde lo vas a sacar? ¿Eres un mago? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio ese pozo? Entonces, la incredulidad y la incomprensión que caracteriza a la mujer que le hace decir estas cosas. A lo cual Jesús responde en el versículo 13, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Sí, esto es exactamente la experiencia que tenemos. Mm, Podemos beber lo que queramos, siempre volvemos a tener sed. Esto es nuestra experiencia como seres humanos. Entonces, esto es lo que Jesús dice a la mujer, pero ahora va del entendimiento literalista, va a hablar de algo que es mucho más importante, que es su necesidad espiritual. Mas el que viviere, versículo 14, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Pues esto sí que suena a magia. Y ahora suponemos que la mujer debería entender que Jesús está hablando de otra cosa, porque eso es precisamente lo que ha caracterizado la vida de esa mujer. Como luego nos damos cuenta, estaba con muchos hombres, obviamente en su vida estaba buscando comprensión, amor, entendimiento. Había algo que le faltaba en su vida. Y esa vida realmente ahora había entrado en un callejón sin salida. El deseo más profundo de esa mujer de encontrar agua viva, quiere decir una satisfacción en su vida, no le había llegado. Estaba desencantado de la vida y además
todo el mundo se lo decía de forma abierta, no abierta, que había estropeado su vida completamente. Para ella ya no había esperanza. Por eso esas palabras de Jesucristo le llaman de cierta manera la atención. Aquí dice en el versículo 14, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bueno, esto realmente nos habla de un texto del Antiguo Testamento, de hecho de varios textos del Antiguo Testamento, donde se habla de esa agua viva. Y solamente quiero mencionar uno que viene del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Jeremías, capítulo 2, versículo 13, donde dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y esto era justamente lo que había pasado aquí. Ella pertenece a un pueblo, los samaritanos, y en esto fundamentalmente no se diferenciaron de los judíos, a los cuales se aplicó esa palabra de una forma absolutamente concreta y convincente. Le han dejado a su Dios, que es fuente de agua vida. ¿De qué estamos hablando? Esa agua vida habla de agua de vida. Esto habla de vida. Esto habla de un conocimiento directo de Dios. Esto habla mucho más de que seguir preceptos religiosos. Esto habla de un conocimiento del Dios vivo y de haber llegado al final de esos deseos de buscar un sentido en la vida. Esto nos habla de lo mismo del cual Jesús había hablado a Nicodemo en el capítulo anterior. Por esto, esa palabra es muy relevante cuando dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No solamente será agua, sino el que recibe el agua, pues se convierte en una fuente para otros. Le cambia completamente. Ahora allí había tocado una fibra sensible en el caso de la mujer. Y ella le dice en el versículo 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Bueno, parece que lo ha entendido, pero no del todo, porque ella todavía está con el agua literal. ¿Sí? Esto era ir muy lejos a ese pozo, llevar el agua, llevarlo a casa, y esto era muy, cansaba mucho, un tremendo esfuerzo. Dice, bueno, sí, si tú tienes esa agua milagrosa, pues dámelo. Yo me apunto. Y con esto llegamos al versículo 16. Y es muy interesante porque ahora, antes de tener los beneficios, hay que curar la raíz del mal. Sí, a todo el mundo le encantaría tener agua viva, de, como se suele decir, encontrar la felicidad en esta vida, de reconectar con Dios. Pero esto no es posible si antes no se cumple otra cosa, y esto es, hay que tratar el pecado. Antes de dar la buena noticia, hay que resolver la mala noticia. Y la mala noticia es que todos nosotros somos afectados por el pecado. Y esto es el tema del cual ahora Jesús va a hablar a esa mujer en el versículo 16 al 18. Y lo hace de una forma que inmediatamente tiene que haberle convencido a la mujer que aquí tengo un personaje extraordinario, porque revela algo de su vida que tiene que ver
con el pecado más prominente. No es el único pecado, pero es el que ha marcado su vida, su infidelidad matrimonial. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Por un lado se entiende la pregunta porque al hablar de un tema así tan importante, obviamente no solamente tiene que ver con la mujer, sino con toda la familia. Entonces no era extraño que Jesús hace ese pedido, pero no es la intención porque la mujer enseguida responde, no tengo marido. Y ahora Jesús le revela su vida en dos frases. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. En otras palabras, la vida sentimental de esta persona era un desastre absoluto. Se había pasado la vida con varios hombres. Esto incluso entre los samaritanos no era aceptable de ninguna manera. Y esto es la razón por que esa mujer queda excluida de la vida social. Em, de alguna manera podía subsistir, posiblemente con el dinero que trajo a casa ese marido, no sabemos, o ese marido que no era su marido, que no sabemos a qué se dedicaba, pero obviamente para el pueblo donde ella vivía era una mujer completamente aislada. Y esto ahora le hace encender las luces rojas a esa mujer. ¿Cómo sabía ese hombre eso? ¿Cómo él podía analizar su vida de una forma tan acertada? A esas alturas, para él ya estaba claro que este hombre tiene que ser un profeta. Y es lo que le dice. Le dice la mujer, versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta. Bien, pues si él es profeta y ese tema era un poco escabroso, la mujer evita seguir por ese camino. Y nada mejor que evitar hablar del pecado que empezar un debate teológico. Mira lo que acaba de decir. Porque muchas veces cubrimos con un manto muy espiritual nuestras propias deficiencias. Esto pasa a gente que no es creyente y pasa también a creyentes. Y ella cambia de asunto. Vamos a hablar de teología. Si tú eres profeta, pues vamos a hablar de adoración, no de pecado. Un tema muy feo. Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Bueno, ahí estaba detrás de ellos o delante de ellos el monte Gerizim. Era el monte donde en los tiempos de Moisés se habían proclamado las bendiciones. En el monte Ebal al lado, las maldiciones. Luego allí precisamente estaba el santuario de los samaritanos, un lugar sagrado para ellos. Estaba a la vista, al lado. Y esa mujer lo dice, adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Dice, vale, pues mira, nosotros tenemos este camino, vosotros los judíos tenéis otro camino, pero pues si él hubiese vivido hoy en día, hubiese dicho, bueno, todos los caminos vienen al Señor. Pero la respuesta de Jesús es tajante y muy tajante. Y él corta allí ese intento de llevar esto a un debate, digamos, superficial. ¿Tú quieres hablar de teología? Pues mira, te voy a decir una cosa. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Le dice muy claramente, mira, tú todavía no has entendido una cosa, no es el pequeño templo vuestro ni el templo grande en Jerusalén. Ahora, el templo verdadero está delante tuyo, es el Mesías. El lugar es irrelevante, el edificio es irrelevante. Además, ambos templos tienen sus días contados y van a ser irrelevantes para la adoración. Y además le dice una cosa, mira, ustedes los samaritanos son muy deficientes en la forma de adorar. Dice aquí, vosotros adoráis lo que no sabéis. Quiere decir, Jesús les dice que vosotros adoráis a un Dios que ni siquiera le conocéis. Entre otras cosas, porque hay una parte de la revelación que los samaritanos no reconocen. Vuestra percepción de Dios es parcial. En otras palabras, lo que él dice que ustedes son sectarios. ¿Cómo me vas a hablar de adoración cuando ni siquiera sabe lo que estás adorando? Bueno, esto era la forma como Jesús trató a otras religiones. No es muy tolerante, que digamos. Y luego añade, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque está toda la revelación en las Escrituras. Y además luego añade una frase, porque la salvación viene de los judíos. Estas profecías del Antiguo Testamento indican claramente de que el Mesías nacerá en Judá, de la tribu de Judá. Lo sabemos precisamente desde los tiempos de Jacobo, al que tanto tenéis en estima. Jacobo lo dice en el capítulo 49 del libro de Génesis. Y luego hay más cosas. La salvación viene de los judíos porque Génesis lo dice claramente. Y luego Jesús añade más, la hora viene y ahora es, quiere decir que este momento ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no en ningún edificio, sino en espíritu, quiere decir, hace falta el nacimiento de arriba, el nuevo nacimiento, y hace falta adorarle basándose en la verdad de que Jesús es el Mesías, es el cumplimiento de la profecía. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoran. Adoradores que se basan en la verdad, no en sus propias ideas, no en una religión falsa, equivocada, que rechaza muchas cosas. No todos los caminos llevan al Señor, solamente hay uno, y esto es la revelación bíblica. Y esto Jesús les dice a la mujer claramente. Y luego le da otra lección en el versículo 24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es invisible, Dios no necesita edificios, Dios no necesita imágenes ni ideas humanas, sino la adoración de un ser que es espíritu, solamente puede ser espiritual. Y con esto realmente llegamos hacia el final de esa historia. Versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Pues la mujer obviamente sí que sabía algo. No mucho, pero eso sí había entendido.
Ella creía en la venida del Mesías, porque eso además en las escrituras de los samaritanos, en el Pentateuco, está claramente anunciado. Ella sabe que es el Mesías, el ungido. Y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Mira, acaba de declarar el Mesías a esa mujer todas las cosas. Y es donde Jesús la quería tener. Y le dice, yo soy, ella, ni ella. Y la asonancia con el nombre divino Yahvé es evidente, yo soy. De allí viene la raíz etimológica de Yahvé. Yo soy Dios, yo soy el Dios del Antiguo Testamento, yo soy el Mesías, soy todo en una persona. Y ahora tengo esa cita contigo en este lugar, porque yo soy el cumplimiento de las promesas dadas a vuestros padres. Esto era la conversación. Y ahora vamos a hacer una aplicación. Jesús tenía que pasar por esa zona. Lo que acabamos de leer al inicio, en el versículo 4, le era necesario pasar por Samaria. A Jesús le era necesario pasar por tu vida. Tenía un propósito. Y quiero hablarte ahora muy claramente en ese momento. Tenía que pasar por tu vida para llamarte a ti. Y una vez más, aquí la pregunta es, no escondas nada a Jesucristo porque Él conoce tu vida. Conoce todas las cosas. Sabe que tú necesitas esa agua viva. La has recibido. Y a veces esas fuentes de esa agua viva parecen que están obstruidos. Permíteme que te sugiero que lo limpies. Y si hace falta que vuelvas a que esa agua brote de nuevo. Y si tú en ese momento me estás escuchando y tal vez llegas a la conclusión, sí, eso está muy bien, pero yo todavía ni siquiera sé de qué habla todo esto. Todavía no me considero creyente. Mira, déjame decirte una cosa. Jesús hoy tenía que pasar por tu vida, porque estás escuchando esta sencilla exposición con un propósito, porque el Mesías ha venido y Él quiere revelarse a ti en tu vida. Por lo tanto, yo te lo digo, si nunca has creído, hoy es el momento de entregar tu vida al Señor. Hazlo, porque Jesús ha querido pasar para tener ese encuentro contigo. Oremos. Señor, una vez más te damos las gracias por la posibilidad de haber podido conocer tu palabra, leer la palabra, estudiarla y pedimos, Señor, que tú bendigas ese tiempo. Señor, te pido por todo aquello que ya son cristianos y creen en el Mesías. Señor, si hay algo que obstruye esa fuente de agua, quita la suciedad. Y para aquellos que todavía no te conozcan, que sea hoy el día de su salvación. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.